Hoy que nos hemos reunido en este domingo de Pentecostés en la parroquia La Ascensión del Señor, quisiera que tuviéramos los siguientes elementos claros frente a esta festividad de Pentecostés. Primero, hoy termina el tiempo de Pascua. Mañana iniciamos el tiempo ordinario, es decir, que cambiamos el color blanco por el color verde. De pronto pueda existir alguna fiesta o pueda existir algún mártir, entonces utilizaremos pues el color blanco o el color morado, el color rojo, como lo determine el ordo que tengamos. Pero generalmente el color que vamos a utilizar de ahora en adelante, ya hasta noviembre, va a ser el color verde. Segundo, hablar de la persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, pues es un poco complicado, porque precisamente el Espíritu Santo es un espíritu. ¿Y cómo podemos hablar de un espíritu si nosotros somos personas materiales espaciotemporales? Entonces lo que debemos de abordar para poder entender qué es el Espíritu Santo, tenemos que entender que el Espíritu Santo no habla sobre sí mismo, sino que el Espíritu Santo es el encargado de hacer las obras. Entonces ya tenemos un primer elemento. Para poder acercarnos a entender quién es el Espíritu Santo, debemos de analizar las obras que hace. Esas obras no son de su propia iniciativa, sino que fueron las encomendadas por el Hijo en nombre del Padre. Entonces, lo que Jesús revela, quién es el Padre, lo hace eficaz y eficiente el Espíritu Santo. Entonces, hablar directamente del Espíritu Santo es casi que imposible. Tenemos que abordar la realidad que tenemos del Espíritu Santo, y estas son las acciones que Él hace en la Iglesia. A ver, vamos a mirar algunos elementicos para poder captar quién es el Espíritu Santo. Primero, nosotros tenemos las Sagradas Escrituras. Si usted se pone a analizar las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted descubre que las Sagradas Escrituras tienen una sola idea transversal. ¿Cómo así? Parece ser que lo ha escrito una misma persona. Pero cuando usted estudia las Sagradas Escrituras sabe que hay diferentes autores que se escriben en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Mas cuando va haciendo un recorrido por los distintos textos de las Sagradas Escrituras, parece ser que alguien haya escrito perfectamente esto de tal forma que una cosa encaja en otra. Demos un ejemplo. Usted puede hacer este ejercicio. Coja los rituales del Antiguo Testamento. Coja los rituales del Antiguo Testamento. Empieza a mirar cada uno de los elementos que tiene. Y usted va a descubrir que encaja perfectamente en los sacramentos fundados por Jesús. ¿Cómo encaja eso? Usted le hace todo el Antiguo Testamento frente a la promesa del Mesías y cómo encaja en Jesús, pero cómo entretejieron eso tan perfectamente. Ahí uno descubre que tiene que existir algo o alguien que para nosotros es la persona del Espíritu Santo, quien va construyendo ese plan de Dios a través del elemento escrito y las experiencias de estos pueblos. Mire usted la tradición de la Iglesia, que se resume en el magisterio de la Iglesia y en la liturgia. Mire usted el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia son los concilios, las encíclicas, todos esos documentos que nosotros tenemos. Si usted analiza todos esos elementos que la Iglesia va desarrollando a través de la historia para enseñarnos la fe, ¿qué es? Es simplemente profundizar sobre lo que Jesús reveló.
simplemente se profundiza y llegan a una concepción de Dios perfecta, a un concepto de religión y a un concepto antropológico perfecto. ¿Cómo se hace eso? Es decir, usted en el cristianismo no encuentra cómo llegar a comunicarse con Dios, sino que el cristianismo es lo que Dios piensa de nosotros, y el hombre va penetrando esa revelación que hace Jesús a través del espacio y el tiempo. ¿Quién nos permite captar esa realidad sobre Dios? Se lo repito, ¿qué es una religión? Una religión es el esfuerzo que hace el hombre por comunicarse con Dios, pero el cristianismo no hace eso. El cristianismo no nos enseña cómo comunicarnos con Dios. El cristianismo lo que hace es, ¿qué piensa Dios de nosotros? Capte la diferencia. Toda religión te va a enseñar qué tienes que hacer para llegar a Dios, mientras que el cristianismo te dice es Dios, ¿qué piensa de nosotros? Y esto lo ha hecho a través de Jesús, que nos ha revelado el querer del Padre, y nosotros lo hemos podido concretar por la fuerza del Espíritu Santo. La liturgia, mire usted la liturgia, los distintos rituales que tenemos. ¿Cuáles son la estructura básica del hombre? El hombre nace, crece, come, pelea, se compromete y muere. Esa es la estructura básica de un ser humano. Nace, crece, come, pelea, se compromete y muere. Cuando nosotros nacemos, se encuentra el sacramento del bautismo. Cuando vamos creciendo, el sacramento de la confirmación. Para fortalecernos en la alimentación, el sacramento de la Eucaristía. Para cuando se desarmonizan las relaciones entre Dios, entre nosotros y con uno mismo, está el sacramento de la reconciliación. Para comprometernos está el orden sacerdotal y el matrimonio. Y cuando estamos enfermos, está la unción de los enfermos. ¿Sí descubre usted cómo desde que nosotros nacemos hasta que morimos, Dios nos acompaña a partir de los sacramentos? ¿Y quién hace que esos sacramentos sean eficientes y eficaces? El Espíritu Santo. ¿Jesús perdonó pecados? Sí. ¿Jesús bautizó y mandó a bautizar? Sí. Jesús habló sobre el matrimonio, escogió a unos apóstoles para que fueran sus representantes, acompañó a la gente en el momento de la muerte, ungía la enfermedad. Sí. Es decir, que las palabras y acciones de Jesús que existieron hace 2000 años se siguen perpetuando hoy, se siguen actualizando hoy a través de los sacramentos. ¿Quién hace que esa salvación se perpetúe? El Espíritu Santo. La oración. Mire que cuando nosotros le pedimos a Dios que nos acompañe a orar y el Espíritu Santo nos acompaña a orar, escuchen bien lo que les voy a decir con esto. El Espíritu Santo nos ayuda a penetrar en el misterio de Dios, y cuando uno va entrando en el misterio de Dios lo hace en silencio. Entonces escuche esta frase: la oración en el Espíritu Santo se hace en el silencio. La oración en el Espíritu Santo se hace en el silencio. Entonces cuando la gente dice, ay, que es que estamos alabando al Señor, es que hoy es Pentecostés, estamos en una vigilia, y se alborotan y se suben por las paredes y se bajan por las paredes y se brincan de las lámparas y patalean y no sé qué, y usted le pregunta, pero ¿por qué tanto alboroto? Es que estamos con el gozo del Espíritu Santo. Le repito, la oración en el Espíritu Santo se hace en el silencio. Evalúe, saque la conclusión. Si a usted le dicen que el gozo del Espíritu Santo es bailar y parrandear, hacer una misiteca ahí y empezar como a hacer pues las parrandas litúrgicas, eso no es una oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu es un silencio, y cuando uno ora en el Espíritu, uno como que se compenetra más con el misterio se refleja en el silencio. Y por último, la Iglesia Católica tiene una característica muy interesante, que es la santidad. La Iglesia Católica tiene muchos santos,
léase y verá, o cómprese un librito que es Los Santos para Todos los Días. Yo creo que vale como 50.000 pesos. Es menos de lo que usted se gasta en chunchurria. Entonces vale la pena como conseguirlo. Aunque también lo puede comprar o mirar en internet. Hay gente que ya no compra libros, sino que todo lo mira por internet. Yo soy de la tradición antigua, que me gusta más el texto, porque a veces me da pereza prender ese computador y como que me irrita los ojos esa pantalla. Entonces no me gusta mucho la internet. Y el libro pues es mejor porque uno lo lee cuando quiera, como quiere, por donde quiere. Entonces el libro es maravilloso, y de pronto si uno no logra entender nada, pues o vuelve otra vez. O sea, el libro uno lo manipula. Eso es la maravilla del texto. Y si uno lo lee, lo raya, el texto, uno tiene como el acceso más al conocimiento a través del texto. Pero al que le guste el computador, y el que ya no coge un libro sino que todo en el computador, pues bueno, también entre gustos no hay disgustos, y gracias a Dios el mundo es lleno de colores. Pero si usted se pone a leer la vida de los santos, bien sea por la internet o bien sea por un texto físico, por un libro, usted va a descubrir cómo estos hombres común y corriente responden a las circunstancias muchas veces adversas de la iglesia y confusas en la iglesia, y cómo el Espíritu Santo va sacando a unos hombres y unas mujeres para irlos convirtiendo en faros en medio de. Analice los santos que han existido en la iglesia y las circunstancias en las cuales han surgido esos señores y esas señoras. Siempre ha estado la iglesia a veces en oscuridad, y el Espíritu Santo va sacando a estos hombres y mujeres para manifestar cómo en la iglesia el sentido es la santificación y cómo la iglesia es un instrumento de salvación. Esa es una característica que tenemos nosotros los católicos, la santificación de las personas. O mire usted, analice usted el personaje, la Virgen María, un ser humano que se abre a las posibilidades de Dios, quien le dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y todo lo que desarrolla en esta mujer la fuerza del Espíritu Santo. Elementos que nos permiten entender quién es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no habla de sí mismo. El Espíritu Santo está para obrar las acciones del Padre reveladas en el Hijo, y para poder entender esta tercera persona de la Santísima Trinidad debemos de acudir o apoyarnos en las obras que Él desarrolla dentro de esta institución llamada la Iglesia Católica. El Señor esté con vosotros.